enseña bien biología, pero a través de la biología enseña el plan maravilloso de Dios para este mundo. Mientras enseña historia, enseña bien la historia, pero a través de eso muestra cómo la historia es el desarrollo de las profecías. Quiere decir, para profesores que no son cristianos, la materia es el objetivo final, pero para los profesores cristianos, la materia es bien presentada, de la mejor calidad, pero como un instrumento para enseñar principios de vida y valores cristianos que la Biblia enseña. Hay quien se pregunte por qué la iglesia gasta tiempo y dinero, recursos, en construir colegios, universidades, más, o por lo menos siendo que ese dinero y ese tiempo y esos recursos podrían ser invertidos en la predicación del Evangelio. Esto es necesario hacer y no dejar lo otro, dice Jesús. Quiere decir, la iglesia no ahorra dinero para la predicación del Evangelio, pero puede haber una mejor predicación del Evangelio que formar a los niños en el camino. Los mejores cristianos del futuro serán aquellos que desde niño aprendieron a andar en los caminos de Dios. Ahora, la iglesia sí, no solo está gastando, sino desperdiciando dinero si nuestros profesores en las escuelas cristianas se están limitando a enseñar las materias. Ahí, que Dios nos perdone, estamos echando dinero a la basura. Nuestras escuelas no son solo para cantar un himno al comenzar o para orar al comenzar y nada más, y ya es escuela cristiana. No, señor. Los profesores tienen que tener conciencia de que la materia en una escuela cristiana no es el único objetivo. Hay que enseñar la materia de la mejor manera, pero como instrumento para colocar principios de vida en el corazón de los muchachos. Y ahora vamos a enfocarnos en una escuela cristiana, donde no 100% los alumnos son cristianos. Ahora, hay influencias. ¿En qué momento puede ser mayor la influencia de aquellos alumnos que no sean cristianos o a la inversa? Tenemos que tener cuidado de que si una escuela tiene 600 alumnos, 500 no sean no cristianos, porque si 500 son no cristianos y solamente 100 son cristianos, ¿qué va a pasar? Lógicamente que la influencia va a ser mucho mayor de los no cristianos. El cuadro de profesores, tenemos que tener profesores no solamente cristianos, sino con una visión clara de la educación cristiana, de la filosofía de la educación cristiana. ¿Cuál es uno de los peligros que está sucediendo? Nuestros profesores se están formando en universidades de afuera. Nunca llevaron una materia llamada filosofía de la educación cristiana. Entonces ellos vienen a la sala de aula de una escuela cristiana a fin de preparar su materia, presentar su materia y chao. Pero no es así. Él tiene que tener bien claro lo que es filosofía cristiana. Ahora, por otro lado, tenemos que enseñarle a nuestros alumnos que Dios o Jesucristo dijo que nosotros somos la luz. Si tú colocas la luz en medio de las tinieblas desaparecen. Por más que la luz sea solo un rayito, destruye el poder de las tinieblas. Y nosotros somos luz. ¿Y cómo encontramos ese equilibrio? ¿Cómo los profesores encuentran ese equilibrio? Me quedé preocupado con el tema de la influencia. Tenemos hijos, varios. ¿Y cómo encontramos ese equilibrio en que no haya más alumnos no cristianos de los alumnos cristianos? Los profesores, los directores van a colocar un cupo, un límite, porque las escuelas cristianas tienen buena reputación. La gente quiere colocar a sus hijos porque hay eso que estamos hablando acá, que usted está mencionando. Sí, pero la influencia no se trata solamente en la cantidad de alumnos. Vuelvo a repetir, 100 rayitos de luz pueden romper el poder de 600 que no conocen la luz. Entonces, cuando hablo de influencia, no estoy hablando solo del número de alumnos, aunque eso también tiene que influir. Estoy hablando del número de profesores, de la calidad de profesores, de la filosofía de los profesores, de la conciencia de los directores de escuela. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? ¿Castigar o restaurar o hacer crecer? Esa filosofía tiene que estar bien clara. Un muchacho cometió un error, ¿hay que expulsarlo? ¿O antes de expulsarlo hay que luchar,
clamando a Dios como profesores para restaurar y curar a ese alumno y ayudarlo a caminar en los caminos de Dios. Quiere decir, la filosofía de la educación cristiana es muy abarcante. Y lógicamente estoy tratando de entender el papel que juegan, por ejemplo, los padres en casa, pero armónicamente los profesores en el colegio. O sea, es una tarea conjunta y no confiar solamente, yo coloco a mi hijo en un colegio cristiano y ellos van a hacer la tarea y yo descuido de alguna forma. Por eso viene la educación informal y la educación formal. La educación informal es dada por los papás en la casa y por la iglesia en el templo, pero la educación formal es dada por nuestras escuelas. Ahora, hay que tener en cuenta que la iglesia tiene que concientizarse de que la educación cristiana cuesta, porque vale. Lo que no vale no cuesta. Es más fácil mandar un hijo a una escuela pública, tal vez sea más barato, pero quién sabe un día yo tenga que lamentar el no haber colocado en el corazón y en la mente de mis hijos los principios y los valores cristianos. Yo vengo de una familia pobre y mi madre llevó los 9 hijos para cerca de un colegio a recibir educación cristiana. Hoy día los 9 están en la iglesia, casados con gente de la iglesia, los nietos en la iglesia. Y yo veo a mi madre anciana tal vez pensando, mira, lo que la educación cristiana vale la pena ese sacrificio, porque la gente dice también, está difícil la situación económica y los colegios cristianos buenos son caros. Pero vale la pena ese sacrificio económico, privarme de alguna cosa, vender mi auto, cualquier cosa para pagar los estudios de mis hijos en un buen colegio cristiano. Para mí personalmente valió haber comprado un par menos de zapatos, haber comprado un terno menos, haber comprado un carro más barato, pero haber educado a mis 4 hijos en escuelas, colegios y universidades adventistas. Para mí, el único que no estudió la educación superior adventista es un hijo mío que escogió una carrera que no había en nuestras universidades, pero valió la pena. Cuando hoy día los veo líderes de iglesias, como seres humanos, han cometido errores, yo creo que están sujetos a errores, muchas veces, como decimos, pisaron la pelota, se resbalaron, cayeron, pero están en la iglesia, aman a Dios, aman a Jesús, están comprometidos con la misión de la iglesia. Todo eso es fruto de la educación cristiana. Entonces, ¿se puede confiar, pastor, en ese recado que nos da Dios, en ese versículo que usted leyó? Si instruimos a nuestros hijos en el camino, aunque se desvíen en algún momento, aunque se alejen un poco de Dios en algún momento, vamos a cosechar los frutos. Y si un día vamos a decir que no quieren saber nada, aparentemente, en tu corazón te restará la tranquilidad de decir, Señor, yo lo instruí. En casa, le conté historias, hice el culto matutino, y cuando llegó el momento de la escuela, lo mandé a la escuela con sacrificio, dejé de comer, dejé de comprar una ropa para educarlo. Yo hice mi parte. Ahora, Dios mío, haz tu parte. Y aunque te parezca que tu hijo está perdido, que nunca más va a volver, la promesa se va a cumplir. Colocaste la semilla en el corazón del niño, cuando sea grande, aunque aparentemente la semilla murió, no murió, va a reverdecer, acabó el tiempo. Dios te bendiga. No tengas miedo de invertir en la educación de tus hijos, en una educación cristiana que coloca valores, principios espirituales y no solamente conocimiento humano que lo prepara para esta tierra. A ti como padre un desafío y a ti como profesor de una escuela cristiana un desafío mayor. Aprovecha las materias para colocar principios de vida eterna en el corazón de tus alumnos. Que Dios te bendiga.